Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer nuevamente que nos acompañen, por supuesto, en esta oportunidad a disfrutar lo mejor. El resumen de 8.com por Canal 30, Tele 1. Lo mejor, señores, lo que se virtió esta semana de lunes a viernes a las 8 en punto, por supuesto, por Canal 30. Les presentaremos más adelante, pero antes tengo muy buenos consejos para todos ustedes. ¿De qué se trata? Bueno, se trata, señores, de compartir con la familia. Chocomeller es ideal para combinar con cualquier fruta congelada de tu predilección, ya sean bananos, fresas, uvas, kiwis, etcétera. Todo lo que a ti te gusta, encuéntralos por supuesto en supermercados y tiendas de mayoreo. Recuerda, Chocomeller es calidad Meller. Y por supuesto, señores, el día lunes arrancamos con candidatos a la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué nos dijeron con relación a sus pretensiones de llegar a este ente contralor? ¿Cuál es la visión? ¿Qué cambiarían? La Corte de Cuentas de la República ha sido altamente cuestionada, no solamente en el pasado, porque ha estado vinculados a partidos políticos bisagras que le han servido de tapadera a muchos partidos políticos, tanto para ocultar información como para atacar a adversarios políticos. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos a continuación. Este lunes en 8.com. Candidatos a magistrados para la Corte de Cuentas de la República. Doña Sonia Estela Escobar, quien además de ser abogada, es contador público. ¿Qué la llevó a usted particularmente a tomar la decisión de correr en búsqueda de una magistratura dentro de un ente colegiado tan importante como es la Corte de Cuentas de la República? Viendo la situación de la institución, que se requiere fortalecerla y levantar la imagen institucional, ya que últimamente pues la Corte de Cuentas ha sido señalada por asociaciones y otros medios de deficiente y por algunos procesos, ¿verdad?, que la Corte de Cuentas no se ha dado a conocer o ha tenido la publicidad que debería de tener en cuanto a sus procesos, a sus auditorías, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, la Corte de Cuentas se ha visto muy señalada, muy criticada, y es importante pues que nuevos funcionarios que podamos llegar a la Corte de Cuentas, podamos de alguna manera arrancar y levantar la imagen institucional de la Corte de Cuentas, y de esa manera también poder sobrellevar los procesos con transparencia, porque un punto de honor que para la Corte de Cuentas es evitar el nivel de corrupción, ¿verdad?, que hay en todos los niveles, ¿verdad? Así es de que para mí esto es bien importante, por lo que me llevó esta inquietud a participar como magistrada de la Corte de Cuentas. Aparte de eso, pues mis 22 años de servicio en la Corte en diferentes áreas. He trabajado como resolutora en las cámaras, como auditora en el área operativa. Conozco todos los niveles, así como conozco internamente la Corte de Cuentas, la conozco externamente. De esa manera, pues, considero que me siento con las capacidades y las competencias para llegar como funcionaria magistrada a la Corte de Cuentas de la República y desempeñar un buen papel. Lo que la Corte de Cuentas requiere es que haya un involucramiento de trabajo, que no solamente lleguemos a empoderarnos de los puestos y que ahí se terminó, ¿vea? Tenemos que tener un compromiso de trabajo con la Corte de Cuentas,
que no solo lleguemos a sentarnos detrás de un escritorio, sino a monitorear el trabajo, qué es lo que está pasando internamente, qué es lo que pasa con los procesos de la Corte de Cuentas. Eso es bien importante porque no han habido muchos avances esenciales dentro de la institución, y esa, pues por tantas razones, ¿verdad?, que la institución se ha visto muy señalada, y es necesario que tengamos una Corte de Cuentas más dinámica y fortalecida. De esa manera considero yo que podemos salir adelante con la institución y que tengamos compromiso de trabajo, que no porque lleguemos de magistrados no vamos a estar en lo que es el entorno de la institución. Tenemos que tener compromisos de trabajo, y cómo es el trabajo tanto del área operativa como del área jurisdiccional, y que los auditores se sientan apoyados por la administración, por los titulares, que ellos sientan ese apoyo de cualquier deficiencia que ellos tengan, pues que sean los titulares quienes brinden el apoyo en todo caso de algunas auditorías. Juan de Dios Pérez de León, quien es abogado, bienvenido, un placer. ¿Cuáles serían quizás las propuestas que usted tendría para cambiar un ente contralor que, sea dicho de paso, ha sido muy cuestionado en años pasados? Uno de los aspectos principales es tener una uniformidad, una visión de país de la labor de la Corte de Cuentas. De nada sirve que Juan de Dios Pérez de León lleve esta visión de mejorar la Corte, de ser una institución dinámica, una institución ágil, pronta, si los dos magistrados que me van a acompañar, por decirlo así, no llevan esa visión. Entonces, uno de mis proyectos es eso, unificar criterios. Licenciado Douglas Antonio Mirón Arévalo, quien es contador público, bienvenido. ¿Cuáles serían de pronto sus propuestas más próximas para hacer un cambio significativo dentro de la institución? Para mí la Corte de Cuentas, más que un ente fiscalizador, debe convertirse en un ente asesor de las instituciones públicas que le permitan a estas hacer buena gestión de los recursos del Estado, en primer lugar. De nada sirve que llegue una auditoría y a los 3 años determine 30 hallazgos y que el auditor crea que ha hecho un excelente trabajo, cuando las instituciones no mejoran su gestión de los recursos del Estado. Eso es en primer lugar. Para mí la Corte de Cuentas es fundamental en aspectos de asesoría, ¿verdad?, no de toma de decisiones previas, que es muy distinto. El segundo, considero de que la mayoría de actuaciones anteriores, no voy a ampliarme más en el caso, pero por lo general los funcionarios en la Corte de Cuentas, y por experiencia se lo digo, ellos se limitan a exigirle a los empleados que cumplan con sus metas de trabajo, sin tomar en cuenta la calidad del trabajo que están haciendo. Otros aspectos importantes en materia administrativa sería mejorar los procesos de selección del recurso humano. Actualmente, para poder ser auditor gubernamental, no le dice la ley de qué tipo de profesión tiene que ser, solamente le dice que tiene que ser de un nivel superior. Pero todos sabemos que la auditoría la hacen generalmente los profesionales de las ciencias económicas, pueden ser administradores de empresas y por preferencia los contadores públicos. Pero en la Corte de Cuentas ingresa cualquier tipo de profesional y hace labores de auditoría. Otro aspecto a mejorar en la Corte de Cuentas es la capacitación. Tenemos que capacitar y regresar a los valores éticos, a los valores morales, internamente en la Corte de Cuentas, porque no podemos ir a auditar y a señalar a otras instituciones si en nuestra casa, en nuestra institución, realmente tenemos situaciones anómalas, ¿verdad? Lo mismo hacia la población.
Otro aspecto importante de la Corte de Cuentas es hacer un plan comunicacional que dé a entender cuál es la labor de la Corte de Cuentas. Muchas personas denigran y tienen una falsa imagen de la institución porque no sale la Corte de Cuentas a decir cómo van los procesos o cómo son los procesos. Recordemos que un proceso de auditoría con el informe no está condenada a la persona. Por lo tanto, continúa otra segunda fase que es el proceso de juicio de cuentas, pero por conocimiento, pues a nivel periodístico, pues la persona ya está condenada. En el aspecto jurisdiccional, es importante la que ya se comentó por parte de los compañeros, es de no generar impunidad, generalmente con los procesos que caducan. Tanto en auditoría sabemos que la ley de la Corte de Cuentas nos da 5 años para hacer las labores de auditoría. Pero ¿y qué sucede, verdad, con aquellos funcionarios que están felices y contentos que ya les va a llegar los 5 años? Y por lo tanto la Corte de Cuentas ya van a estar exentos de poder ir a auditar y a señalar eso. En el juicio de cuentas tenemos 2 años para emitir la sentencia en juicio de cuentas. Tenemos casos en fiscalía de procesos ya caducados de juicio de cuentas y cuánta cantidad de dinero habrá por responsabilidades patrimoniales que la Corte de Cuentas ya no puede investigar. Lo mismo en materia de los recursos a nivel de la Dirección Superior o de la Cámara de Segunda Instancia que está compuesta por el presidente y los magistrados, ahí no existe ningún plazo de caducidad. Por lo tanto, debería de existir. La población necesita, ¿verdad?, respuestas inmediatas, necesita conocer cuál denuncia, cómo terminó su denuncia y tener esa respuesta para que tenga la población de que la Corte de Cuentas está actuando bien. Y en materia operativa o de auditoría es importante fortalecer el control interno. Ya se ha hablado que por qué la Corte de Cuentas no hace auditorías concurrentes. Y es que la Corte de Cuentas no está para hacer auditorías concurrentes. La Corte de Cuentas, por ley, lo que hace es el control externo posterior. Entonces, si fortalecemos el control interno, es decir, la posibilidad, la obligación que tienen los funcionarios y las instituciones de crear procesos interrelacionados que mejoren sus operaciones financieras, estratégicas, operativas, que me generen una seguridad razonable que mis operaciones son sanas y correctas, la Corte de Cuentas va a minimizar su labor. Pero eso se necesita también de un plan que necesita de personas que sean probas, que sean honestas, que regresemos a los valores. Yo no sé por qué se está diciendo que los funcionarios deben de tener obviamente mejor salario. Si es necesario que lo tengan, pero deberían de quedar agradecidos de que ya tienen un salario, ya tienen una responsabilidad y la responsabilidad de servicio público es una responsabilidad que Dios nos la da. Por lo tanto, nosotros somos los garantes, la Corte de Cuentas, los funcionarios son los garantes de ese buen manejo de esos fondos públicos. Se necesita mejorar eso. Se necesita mejorar las auditorías internas en las instituciones, que el auditor interno goce de estabilidad, que no lo nombre, y si lo nombra el funcionario, pero antes de quitarlo o antes de que no hace las auditorías como yo quiero, o auditorías de carácter limpio, pues realmente vaya a la Corte de Cuentas a efecto que diga de que sí merece la sustitución o la destitución de un auditor interno. Eso implica, ¿verdad?, que los funcionarios cuando nombren a los auditores internos le den esa autonomía que necesitan tener para hacer las auditorías internas. Por lo tanto, la labor de la prescripción, a mí eso es algo que me lleva mucho a interés, es que los juicios no caduquen, que no caduquen las auditorías, que no debería existir plazos en este momento hasta que la Corte de Cuentas goce de un prestigio, goce de una agilidad, goce de una profesionalidad que no permita caer en esa situación que genera impunidad y que los recursos públicos, bien gracias, ¿verdad? Y que la población o los funcionarios que han cometido esos hechos estén tranquilos en sus casas.
No necesita tampoco que los nuevos funcionarios sean inquisidores. No se necesita que los funcionarios lleguen a cortar cabezas, ¿verdad? Se necesita que realmente que los funcionarios sean responsables con sus funciones. Se necesita que cada uno sepa que los fondos que están administrando son de toda la población, son recursos del pueblo, que si los sabemos administrar de la mejor manera, esos recursos van a ser redistribuidos. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, el día martes también nos acompañaron, por supuesto, candidatos a la Corte de Cuentas de la República, ya que el número de la lista esta misma semana tuvo una reducción significativa para llegar a 10 aspirantes. ¿Qué nos dijeron ellos con relación a una valoración de llegar a la Corte de Cuentas de la República, a una depuración, a las preguntas, a los exámenes previos, pero también, por supuesto, sobre ciertas críticas que el ente Contralor ha estado recibiendo cuando en el pasado, no solamente, sino que, por supuesto, se le ha señalado que ha sido parte de un pacto de partidos bisagra que le han ayudado en su momento al gobierno de turno para ocultar información o para atacar a adversarios. ¿Qué fue lo que nos dijeron en su momento? A continuación, se lo presentamos. Martes en 8.com. Licenciado Oscar Giral, licenciado Antonio Goches, también al licenciado Carlos Fernández. ¿Qué lo lleva a tomar esta decisión de poder enlistarse y poder correr como candidato a magistrado de la Corte de Cuentas de la República? La pregunta extensiva para los tres, su opinión. Pues el hecho de saber y tener claro que desde el conocimiento interno de la Corte de Cuentas de la República y sobre todo desde afuera, cómo trabaja uno con la Corte de Cuentas de la República, puede encontrar las deficiencias que desde la gestión de la Corte de Cuentas pueden mejorarse. Entonces, me motiva el hecho de que es bien fácil estar desde la comodidad de nuestra oficina, desde la comodidad de nuestra casa, con un teléfono en la mano, opinando, pero es momento de que profesionales buenos tomemos la iniciativa y optemos a cargos que de verdad son de relevancia para mejorar la democracia en el país. Entonces, eso es lo que me ha motivado, es salir de la comodidad de mi oficina y poder aportar para poder construir un país mejor. En primer lugar, viendo los requisitos constitucionales, los reúno. En segundo lugar, tengo el perfil, la idoneidad, la capacidad para poder dirigir una institución tan importante como es la Corte de Cuentas. Y quizás en tercer lugar, lo más importante, unirme al clamor de toda una población, de toda una sociedad, con la disconformidad que hay sobre el actuar, ¿verdad? La forma como ha venido actuando y el actuar actualmente también de la misma Corte de Cuentas, que no satisface las necesidades respecto a la información adecuada, oportuna, completa, transparente. Es quizás la principal razón que me motiva, que con el perfil que tenemos como profesional podemos sacar adelante una institución tan importante de nuestro país. Una de las cosas que uno tiene como contador, ¿verdad?, como profesional en la contaduría pública, digamos, la Corte de Cuentas es como el máximo organismo donde uno quiere estar, así como usted tiene el ejemplo de la Corte Suprema de Justicia, o sea, para el abogado eso es lo ideal. Entonces,
Entonces, para el profesional en contaduría pública, estar en la Corte de Cuentas significa dar lo mejor, ¿verdad?, sobre la carrera y sobre lo que usted se preparó para toda la vida. Ahora bien, ¿cuál es el motivo? ¿Y por qué es que yo me decido a postularme como magistrado presidente para la Corte de Cuentas? Bueno, primero es por la validez que se le tiene que dar, digamos, a todos los fondos públicos que se manejan en nuestro país. Necesitamos aumentar esa parte de la transparencia. También aquí hay algo bien importante, la motivación, son los mismos empleados de la Corte de Cuentas. Hay excelentes profesionales en la Corte de Cuentas, me consta, yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, de capacitar a estos profesionales también en algún momento, y sé que se cuenta con un recurso humano. Y entonces, cuando yo he platicado con ellos, o sea, lo que se necesita es un liderazgo de la profesión, del profesional en contaduría pública. Resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para muchos abogados un poco ambigua, para otros tarde, para otros más que conveniente políticamente, pero queremos escuchar la pregunta también extensiva para ustedes tres. Y es que la Corte, a falta de un mes que termine el término del plazo para el cual fueron electos los magistrados en función, y que no se da a una pronta y cumplida justicia en torno a una iniciativa, un recurso de inconstitucionalidad, declara que en efecto no llenaron requisitos de idoneidad, de instrucción notoria y de no afiliación partidaria. El tema es que los deja todavía terminar el periodo, además de que fue demasiado tardía, pero adicionalmente también pueden ser nuevamente candidatos a magistrados a la reelección de la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuál es su opinión con relación a esto, por favor? Mira, Sergio, como abogado me quedé sin sabor de la pronta y cumplida justicia. Ya prácticamente una resolución así a un mes de que termine el cargo poco sentido tiene. Pero no sé, habrá que preguntarle a la Sala de lo Constitucional cuáles son los motivos que las llevaron a emitir una sentencia casi 3 años después de haber sido interpuesta. Y entiendo que lo que declararon inconstitucional es el proceso de elección, es el que no se pudo sustentar el hecho de la no afiliación partidaria, y que no pudo haber, la Asamblea Legislativa no pudo sustentar muy bien en qué se basó para su elección, para la elección de las magistradas. Ahora bien, yo poco sentido le encuentro a una resolución a este momento, y sobre todo que te dejen, si han sido declarado inconstitucional un nombramiento, luego que te permitan o que te avalen el hecho de que puedas participar. Has estado ejerciendo funciones casi 3 años de manera inconstitucional, o sea, no, de verdad que me hace poco sentido, pero pues hay que cumplir y acatar las sentencias, como en todo, ¿cierto? Licenciado Goche, ¿su opinión? Bueno, respeto las decisiones que toman las altas autoridades, y más hoy en esta situación, declararlo inconstitucional los nombramientos de los funcionarios que están aún en la actualidad en la dirección. Ahora, ¿qué los motivó a llevar esa decisión? Igual, pero una de las cosas que sí quizás en lo personal podría opinar, que no se puede volver a caer en los mismos errores, como dice el dicho, no se puede tropezar con la misma piedra. En todo caso, si de alguna manera fueron nombrados por distintas situaciones que no eran a lo mejor los idóneos para el puesto o para el cargo, sí han llegado, digamos, al final de su periodo, pero reitero,
no se puede, no se vale si están también como candidatos, pues para poder nombrarlos nuevamente, para caer en el mismo error. Es mi opinión al respecto, licenciado. Licenciado Fernández, su opinión. La verdad es que como yo creo que ha sido demasiado tarde esta resolución de la sala, y ahí es donde uno dice, pasaron los 3 años, digamos yo puedo decir, los profesionales de alguna manera han trabajado y han llevado a cabo su labor. No tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? No profesional, son profesionales igual que uno, pero aquí hay una cuestión de preguntarnos, ¿verdad? Y es que tanto, digamos, los procesos deben de ser bien evaluados. Y imagínense, estamos nosotros en un proceso. Yo creo que el proceso que nosotros estamos haciendo es transparente, y que de aquí vuelvan a resolver otra vez y nos toque a nosotros. Imagínense, o sea, yo me pongo en la situación de los mismos profesionales que están en este momento en eso. Ahora bien, por eso les digo, en la cuestión profesional y todo, no tengo nada en contra de los magistrados, ¿verdad? Y presidente y magistrado de la Corte de Cuentas. No obstante, si hay una resolución, esto sí prácticamente deja un mal mensaje, ¿verdad? La reelección, sabiendo que ellos estuvieron en un proceso donde no estuvieron, de acuerdo a la sala de la constitucional, aptos para ejercer el cargo, de acuerdo a los requisitos que se establecían. Entonces, imagínense si salieran nuevamente electos, cuál sería el mensaje que nosotros damos a la población en general. Entonces ahí es donde yo digo, que, como les digo, no tengo nada en contra, ¿verdad? Pero, y una de las cosas que estamos trabajando con la Corte de Cuentas, o que se tiene que trabajar, es la parte de la reputación. Y si entramos así con magistrados reelectos, con problemas que ya habían por su problema de elección, entonces entraríamos mal. Igual entramos con una imagen deteriorada y seguiríamos en la misma situación. Como le digo, no tengo nada en contra de los profesionales. Ellos tal vez han actuado a bien, ¿verdad? Lo que hay que quizás señalar es el proceso que se ha seguido y la resolución que viene demasiado tarde. Entonces, para mí el cuestionamiento está más en una resolución tardía, ¿verdad? Más que en los profesionales que están en este momento también optando al cargo de magistrados. Así es que yo espero que, por eso es que de hecho no lo había visto así, y se está dando una cobertura para que nosotros podamos exponer, tal como usted lo está haciendo en este momento, y podamos exponer nuestros puntos de vista y hacerlo de una manera transparente, y que usted conozca, digamos, la participación de un ciudadano que no tiene nada que ver con la parte política ni nada, sino que se ha comprometido y se está proponiendo como para ejercer como magistrado. Pero cuestiones, como usted dice, de ley, ¿verdad? De cumplimiento constitucional, hay que acatarlas, y ahí es donde debemos de... Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Bueno, señores, el día miércoles nos acompañaron diferentes candidatos de diferentes partidos políticos para llegar tanto a unas alcaldías del Redondo Nacional como para diputaciones dentro de la Asamblea Legislativa. Hicimos valoraciones, plataformas, qué es lo que podrían ofertar en determinado momento para el conglomerado electoral, y prácticamente lo que nos dijeron. A continuación, se lo presentamos. Este martes en 8.com. Ingeniero Oscar Calvo, quien es candidato al Parlamento Centroamericano por el partido Gana. Eli Samuel Ábalos, candidato a diputado por Cambio Democrático por el departamento de Sonsonate. Profesor Juan Gómez, candidato para alcalde
De San Antonio del Monte Sonsonate, por el partido Arena, José Gilberto Avilés Rodríguez, candidato a alcalde por el municipio de Huayúa, por el partido Cambio Democrático. ¿Qué los impulsa a todos ustedes? La pregunta es extensiva, a tomar a bien esta postulación de llegar a cargos tan importantes como son diputado, alcaldía, Parlamento Centroamericano. Lamentablemente el Parlamento Centroamericano se ha convertido en un órgano para jubilarse, ¿verdad?, políticamente, o para evitar un fuero político, para tener fuero político y evitar la justicia, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese cambio y es importante que en el 2021, que tenemos la oportunidad de cambiar la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y las alcaldías, pues la población tome a bien, de alguna manera, votar por los rostros y por gente que pueda renovar la política salvadoreña, porque ya no se vale que se vaya para el Parlamento Centroamericano figuras que estén tachadas o quieran evadir la justicia a través del fuero constitucional. Sabemos bien que en todo este tiempo atrás la política ha sido manchada, los diferentes institutos políticos tildados de corrupción, y Cambio Democrático tiene esta oportunidad de seguir haciendo historia en nuestro país y tratar de hacer un buen papel en la Asamblea Legislativa, por supuesto, todo lo que lleve beneficio a nuestro pueblo, ¿verdad? Vamos a impulsar leyes que verdaderamente vayan en beneficio a la población, y sabemos que el reto es bastante difícil, pero no imposible. El Cambio Democrático hoy por hoy se ha estructurado muy bien en 12 departamentos de la República, donde vamos a la conquista de diputaciones a nivel nacional y de consejos municipales, si Dios nos los permite, en el 2021, Sergio. Esto me hace impulsar para el periodo de alcalde, donde vamos a participar en el 2021, a llevar algunas cosas nuevas al municipio, en mi pensamiento, y ojalá que el pueblo me dé el apoyo necesario para poderlas hacer. Entre ellas está obras de servicio social, como es gestionar, porque eso sería de gestión, no de inversión de la alcaldía. Gestionar, pues ya es una ciudad, San Antonio del Monte, gestionar un supermercado, aunque sea pequeño, para que ya no tengamos esa dificultad de llegar hasta Sonsonate. Mi plan de gobierno va a ir enfocado a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Hoy, como todo el mundo concentrado en los pueblos, vemos una infinidad de carros. Yo no veo las calles de Huayúa y abarrotadas de vehículos, porque todo el mundo está en sus casas, pero ya las calles pues llenas. Hay que hacer un reordenamiento también en nuestro municipio. Esa es parte de las cosas que se están viendo. Hay que prácticamente darle a la gente una oportunidad, al menos que sepan que el candidato a alcalde está visualizando prosperidad y que de alguna manera podamos afrontar esta situación que hoy vivimos. Quiero decir que hoy voy con la intención de acercarme aún más todavía a todos los sectores y a todo ciudadano, porque yo sé que juntos podemos llevar un Huayúa a lo más alto. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento Centroamericano? Y es que no escapa del conocimiento que es una institución que en el pasado, si bien es cierto, el espíritu del legislador en temas de integración centroamericana, de hecho está consagrado dentro de la Constitución, es muy bueno, pero no escapa de la realidad señalamientos claves sobre que este organismo es un elefante blanco, donde muchas veces se ha dicho que es cueva de ladrones. Sobre el tema de la pandemia, ¿cuánto se puede hacer desde este organismo en el Istmo Centroamericano y particularmente desde el sistema de integración centroamericano que va de la mano? Hay que integrar realmente Centroamérica. Después de la pandemia, Centroamérica tiene que hacer un análisis del impacto que tuvo la pandemia en Centroamérica. Tenemos que fortalecer el sistema de salud. Lamentablemente,
hemos tenido gobiernos con casos de corrupción, que no se ha invertido en los hospitales y en la red pública. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera invertido en el tema de salud? No estuviéramos con un sistema de salud colapsado, porque realmente la pandemia nos tomó con un sistema de salud ya colapsado. No habían hospitales. Por lo tanto, se tuvo que correr y adecuar los hospitales de alguna manera para enfrentar la pandemia. Pero desde el Parlamento Centroamericano tenemos que cambiarle rostro al Parlamento, porque ya no se vale que sea el Parlamento cueva de corruptos, como usted decía, y que bueno, actualmente hay un diputado de la Asamblea Legislativa que quiere irse para el Parlamento Centroamericano para evadir el fuero, para tener fuero constitucional, ¿verdad? Entonces, esos temas ya no se vale que se den en el Parlamento, tenemos que fortalecerlo, tenemos que hacer un organismo que verdaderamente incida en las políticas de Estado de Centroamérica, ¿verdad? Porque tenemos muchos problemas, tenemos que evaluar cómo va a salir Centroamérica después de la pandemia y tenemos que hacer un consenso general y tener una apuesta como región en el área de salud, porque hemos visto que la pandemia tenemos que invertir mucho en salud, tenemos que invertir en educación y tenemos que tener planes preventivos para futuras pandemias, porque esta es una de tantas que pueden venir en el futuro. Y si nosotros no nos preparamos con una red de salud que verdaderamente sea garante de salvar la vida de muchos salvadoreños, y no solo de los salvadoreños, sino de la región de Centroamérica. Listo. Profesor Gómez, voy con usted también sobre este tema. ¿Qué se podría hacer desde el gobierno local, desde las alcaldías, para poder contener este tema de la pandemia y particularmente ayudarle a todos los pobladores de ese municipio? Bueno, la verdad es que nosotros, como yo soy parte del Consejo Municipal actual en San Antonio del Monte, nosotros desde ya hemos tomado medidas de prevención. Una de ellas es de que dentro de la alcaldía municipal se ha estado atendiendo a las personas bajo todas las personas que lleguen a hacer sus trámites de cualquier situación, incluso de lo que es enterramientos de personas, siguiendo todas las medidas necesarias con los empleados. Incluso nosotros hemos estado viendo bien de cerca también lo que es facilitarle a las personas las fosas para que sean enterrados sus familiares y que no queden en un lugar definitivamente que desconocen dónde están. Aparte de eso, hemos estado platicando con líderes comunales y haciéndoles ver de que también en las zonas rurales es necesario de que se sigan las medidas preventivas y que esto ahorita no es algo riguroso como ha estado haciendo anteriormente, sino que ahorita en esta situación que estamos, debido a lo que la sala correctamente hizo, porque la sala lo que ha hecho es dejar que las dos partes que están confrontativas puedan llegar a un entendimiento como es el Ejecutivo y el Legislativo y poner alguna medida de seguridad. O sea, ellos no nos han dejado solos al libre albedrío, sino que es un reto para el Ejecutivo y un reto también para la Asamblea Legislativa ponerse de acuerdo qué van a hacer los dos juntos, porque son los más problemáticos, y ver qué pueden hacer para prevenir lo que es la situación de la pandemia. Una de las cosas también que a mí siempre no me ha gustado, Sergio, es el confrontamiento del señor presidente, y con todo respeto, no hay ninguna cadena que él haya hecho, yo la he estado siguiendo de cerca, donde no confronte, donde no saque cosas del pasado, donde no esté criticando pues gobiernos anteriores. Eso para un gobernante con capacidad no es bueno, porque alguien bien sabe cómo está el país
y si se lanzó a una candidatura para ser el presidente de la República, es porque tenía la capacidad de solucionar todos los problemas. Y para solucionar los problemas no hay nada más bueno que el diálogo. Entonces, y eso también pues se extiende a los gobiernos municipales, que somos plurales. Hay gobiernos municipales que no se ponen de acuerdo para realizar lo que son los trabajos en beneficio del municipio. Cada quien quiere estar defendiendo sus colores políticos y ese es un problema. En San Antonio del Monte somos un gobierno municipal colegiado en el cual pues nosotros, aunque vemos de diferentes partidos, nosotros consensamos y llegamos a la razón de que nosotros estamos ahí para servirle al pueblo, no para servirlo del pueblo nosotros. Entonces todo eso hace de que nosotros podamos llevar para los diferentes lugares el convencimiento de las personas del cuidado, que ahorita es muy personal. Nadie nos va a andar siguiendo para que nosotros hagamos las cosas que van en nuestro beneficio, sino que nosotros mismos debemos de estar conscientes de lo que hacemos. En el caso de mi persona, como director también del Centro Escolar República del Líbano, yo no estoy presionando a ningún maestro a que llegue a arriesgar su vida, a hacer las cosas que las podemos hacer desde la casa y el trabajo virtual como está dando. En esta oportunidad, si se va a dar la reapertura el 24 de agosto, nosotros vamos a esperar la línea directa de la ministra de Educación a través del Ministerio de Salud para poder asistir pues a la escuela como es posible. Así es de que es un trabajo, un esfuerzo en conjunto para sacar lo que es el país adelante, pero si estamos en un conflicto directo, no vamos a salir ni en los gobiernos municipales, ni a nivel nacional, no vamos a salir de nada. Yo un llamado que hago es a la cordura, dialoguemos y las cosas nos van a salir bien en beneficio de nuestro país. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Bueno, señores, llegamos al día miércoles. Nos acompañó Max Mojica y Carmen Rodríguez analizando temas de coyuntura, de actualidad. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. Y bueno, señores, en el recorrido, en el viaje, llegamos al día jueves, pero aguanten un ratito porque seguimos con muy buenos comentarios y consejos para todos ustedes. Y es ese, en la parte inferior de su pantalla, Six Ultra. Y es que, señores, solo nuevo jabón Six Ultra, frutos del trópico, tiene cápsulas de perfume que te dan aroma a toda tu ropa hasta por 30 días. Recuerde, solo Six frutos del trópico pudo hacerlo. Y en este viaje, señores, el día jueves les presentamos, ¿por qué? Porque conversamos con el doctor Miguel Fortín Magaña, Calixto Mejía y el doctor Eduardo Lobo, que nos dijeron sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en torno al decreto 661, señores, que le dice al Ejecutivo que tiene que mandar a publicar este decreto porque es constitucional. La Asamblea Legislativa superó el veto, pero además de todo esto le dice que ya no puede volver a vetarlo nuevamente al presidente de la República y que si no lo manda a publicar se entenderá en sentido positivo que ya está publicado para que tenga ejecución. La Asamblea Legislativa lo único que establecerá cuáles van a ser las nuevas fechas de apertura económica en diferentes fases. También, por supuesto, que hablamos acerca de la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo con relación a el Instituto de Acceso a la Información Pública divulgar, señores, cuáles son los estamentos, la instrucción notoria de cada uno de los funcionarios públicos, incluyendo, por supuesto, el del presidente de la República, pero también dar a conocer cómo valoraron
cuando absolvieron o mandaron al tribunal de alzada los juicios de enriquecimiento ilícito para varios exfuncionarios públicos. ¿Qué es lo que nos dijeron sobre estos tópicos? A continuación, se lo presentamos. En el jueves de análisis en 8.com. Doctor Miguel Fortín Magaña, el día de ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelve en base a la constitucionalidad del artículo 600, del decreto legislativo 661. El decreto 661 tiene varias cosas. En términos globales, el decreto 661 habla de la apertura gradual. No es cierto, pues, según ese decreto, que todo debería de abrirse el día próximo lunes, como lo pretende el gobierno, precisamente porque hay maldad en el gobierno. El gobierno central lo que aparentemente quisiera es provocar un nuevo caos y decir, no fue culpa mía, fue culpa de la Asamblea, fue culpa de la Corte, lo mismo de siempre, todas las estupideces que dice. Pero realmente el decreto 661 habla de una apertura gradual, pero hay que readecuar las fechas, porque como el flamante presidente también vetó este artículo que claramente era constitucional, pero como lo vetó, entonces los tiempos ya no dan. Ahora viene toda la situación de lo que le importa a Bukele, y lo que le importa a Bukele es muy poco la gente. Ahorita lo que tiene que demostrar es que su general de bolsillo, el señor que es ministro de Defensa, vaya a salir bien parado en esto, y para eso está haciendo toda una concentración de los sindicatos títeres de él, como el STIS y el de Roswell Solórzano de nuevo, para presionar a los diputados. Pero desde el otro lado, el decreto 661 es lo que da la apertura gradual, insisto, y además establece plazos de pago y todo lo que sea. Pero el presidente debe publicarlo, pero puede no querer publicarlo, que es lo que, si yo tuviera que apostar, es lo que yo apostaría, que él no lo va a querer publicar, y entonces es otros 15 días hasta que la Asamblea lo ordene publicar, y después que mientras tanto haya todo el contagio posible. O sea, aquí hay una maldad intrínseca tan grande entre las personas que están obligadas a proteger el bienestar del pueblo, como es el presidente, el Ministerio de Salud y las otras personas, que uno se queda sorprendido, porque si esto que yo estoy advirtiendo llega a pasar, va a ser la exclusiva responsabilidad del señor Bukele, del bachiller, porque no le quiero quitar su título, del bachiller Bukele y del señor, y lo digo sarcásticamente porque no es señor, señores son pocos, realmente del ministro de Salud. Estas dos personas van a ser los responsables, y no otras personas, aunque después le echen la culpa a los demás, como es su costumbre. Por eso el decreto 661 es importantísimo, que no solo ya mandó a la Corte a que ordenó al bachiller Bukele a que lo sancionara y lo publicara en el diario oficial, sino que lo haga, porque es totalmente capaz de no quererlo hacer y dar tiempo y pasar para que la gente se contagie. Eso de un lado. Y del otro lado, pues ciertamente que la gente entienda que estos decretos los ha ido vetando uno tras otro el bachiller para evitar que haya un Estado de Derecho. Y lo que va a hacer mañana también, si se da la interpelación, también es lo mismo. Es una condición en donde verdaderamente el Estado de Derecho es lo que no le interesa, sino la matonería y demostrar todo esto al público, como lo hizo ya el 9 de febrero. Calixto Mejía, muy buenas noches, un placer saludarlo. Al conocer la resolución de la sala, se viene a la mente algunas preguntas, o por lo menos una que es bien fundamental. Es decir, si el presidente de la República hubiera
hubiera sancionado, pues hubiera aprobado esta ley y la hubiera mandado a publicar como normalmente ocurre en el proceso de formación de ley, ¿cuántos compatriotas no hubieran fallecido? ¿O cuántos no se hubieran contagiado este tema de la pandemia? Y preguntas como esa hay otras, pero digamos, preguntas que está de por medio la vida como esta, pues difícilmente se responderán, porque es bien difícil cómo realizar una investigación para determinar eso, pero seguramente la lógica dice que seguramente se hubieran evitado el fallecimiento de muchos compatriotas, al mismo tiempo se hubieran evitado el contagio de otra cantidad importante de compatriotas. Eso es un punto. Segundo punto, yo creo que la resolución de la sala tiene dos componentes. Uno que es jurídico y el otro que es político. Voy a empezar por lo segundo. El tema político, creo que va implícito en tanto y cuanto un órgano del Estado, la Corte, por medio de la Sala de lo Constitucional, le dice una vez más al presidente: señor, usted no tiene razón en no haber mandado a publicar, sancionado y mandado a publicar el decreto. Usted en eso está equivocado, porque el decreto, la ley, goza de marco constitucional y por lo tanto usted en esto está equivocado. Entonces es un órgano del Estado que le envía a otro que es el Ejecutivo un mensaje en el cual obviamente, como ya sabemos, son los tres órganos, la Asamblea, que también está relacionado en tanto y cuanto la Asamblea lo aprobó como manda la Constitución, y al no aprobarlo, al no sancionarlo el presidente, pues quien ha dirimido eso es la Sala de lo Constitucional. Yo veo ahí el mensaje político, y por el otro lado, el jurídico, pues en algunos componentes ya no tiene fuerza, definitivamente, ¿verdad? Es bastante extemporáneo, y ahí creo yo que la Sala se tardó mucho tiempo en esto, en dar su fallo, pero bueno, hay elementos, o mejor dicho, componentes de esta ley que seguramente tienen vigencia, pero aspectos medulares han sido ya superados por la realidad. Le doy la bienvenida a Edward Dubón. Se le pide al señor presidente de la República, por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y a sus funcionarios, que den los atestados para establecer toda la idoneidad con relación al cargo. Todos los funcionarios públicos deben de dar cuentas de su patrimonio, y todas las personas que quieran incursionar en la política debería de ser con el único objetivo de servir al pueblo, ser transparente, no solamente con lo que se tiene, sino que también a la hora de informar o a la hora de dar una valoración. El presidente de la República tuvo la oportunidad maravillosa de llegar a la presidencia de la República y romper con años de polarización en el país. Pero ¿qué pasó? No la ha aprovechado, no la está aprovechando, porque sí, es cierto, rompió con la polarización de Arena y FMLN, pero polarizó más al país en el sentido de decirle a la gente o hacerle creer a la gente: o estás conmigo o estás en mi contra. Y sinceramente, en ese pensamiento, en esa línea de pensamiento, habría que hacer un análisis psicológico, psiquiátrico, para saber realmente qué es lo que está pasando, porque no podemos ponernos en una posición polarizante de decir: estás conmigo o en mi contra, o estás a favor o estás en mi contra. Mira,
todo esto que ha ocurrido, por ejemplo, con la detención de López Davidson y con la detención del representante legal de la empresa de la familia Simán, qué casualidad que se viene a dar en un punto específico y exacto de un par de días antes de que se interpele al ministro de la Defensa Nacional por la toma de la Asamblea Legislativa el día 9 de febrero, donde allí sí se cometieron muchos, pero muchos posibles delitos de violación a la privacidad de las personas, porque se decía que andaban buscando a los diputados, de violación a la propiedad pública, etcétera, etcétera, de tomarse atribuciones y funciones que no le correspondían al presidente de la República. Entonces, yo insisto con este punto, se requiere de voluntad política. Mire, si usted quiere utilizar la política, porque ahí está el business, o quiere utilizar, por ejemplo, el Estado o el sistema público, porque ahí se pueden hacer alianzas para hacer negocios, hombre, lo mismo que dice Calixto, dedíquese mejor a ser comerciante, dedíquese mejor a la empresa privada, dedíquese a hacer riqueza, pero no ocupemos el sistema público, no ocupemos la mentira de querer llegar a la política para enriquecerse. Eso no debe de ser así. Debemos de involucrarnos, incursionar en política, y los que tienen la oportunidad de ser funcionarios públicos deben de aprovechar para ayudar al pueblo salvadoreño. Por lo tanto, hace años que estaba muy activa la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, y hoy que el Instituto de Acceso a la Información está demandando y solicitando los atestados y los informes de transparencia del patrimonio del presidente y de los ministros, pues hombre, lo menos que creo yo que el pueblo salvadoreño espera es que se presenten. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, así llegamos al final de todo este viaje del resumen de lo mejor de 8.com, de los cuales esperamos que hayan sido de su total agrado, haciéndole la invitación para que nos acompañen la próxima semana a las 8 en punto por Canal 30 Tele 1. Por supuesto, estaremos conversando de todos los temas de coyuntura, de actualidad y con los actores que hacen noticia. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista y el resumen, coméntelo el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.